Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy empezamos una serie de reflexiones a las cuales les he denominado reflexiones en torno a la Navidad. Lo mismo estamos haciendo día jueves en el estudio bíblico. A, a los que no lo están escuchando, les invito a conectarse por la radio, porque la idea es que en medio de tanta confusión, nosotros como iglesia cristiana podamos rescatar el verdadero significado de la Navidad. El mensaje para el día de hoy lo he titulado Zacarías y Elizabeth, una pareja ejemplar. Y el pasaje escogido para el día de hoy está en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 16, y el título de este pasaje en la palabra es Anuncio del nacimiento de Juan. Y aquí se refiere a Juan el Bautista, es decir, que Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista. Leamos este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Veamos este pasaje, queridos, y repitamos el versículo 1. 1 y 2. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El nombre Zacarías significa Dios recuerda o recordado por el Señor. Y el nombre Elizabeth significa Dios de pactos o juramento de Dios. Si juntamos los dos nombres, tenemos el significado de los nombres de los dos, que es Dios recuerda sus pactos. Es interesante porque en el Salmo 89, versículo 34 dice, el Señor nos dice: jamás faltaré a mi pacto y siempre cumpliré mis promesas. La Escritura nos describe a Zacarías y a Elizabeth como justos delante de Dios. Es decir, que no solamente no hacían nada incorrecto, sino que el corazón de ellos era recto delante de Dios. La palabra de Dios agrega en las características de esta hermosa pareja que eran irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Es decir, cumplían la palabra de Dios a pie de la letra y no se les podía reprochar nada. Ellos eran una pareja intachable. Amaban al Señor, obedecían su palabra, eran, como dice el título de esta meditación, una pareja ejemplar. El oficio de Zacarías era sacerdote y la esposa, dice aquí el versículo, que era una de las hijas de Aarón. Es decir, que ambos procedían de familias sacerdotales. Ambos eran familias ministeriales, servían a Dios. Pero, hermanos queridos, había algo que faltaba en ese matrimonio. Llevaban una tristeza en su corazón. Como dice el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Algo faltaba en ese hogar para que la felicidad sea completa. Y eso que faltaba era que ellos no tenían hijo. Para un sacerdote, queridos, esto era muy importante porque el hijo varón era quien le sucedería en el ministerio. Él continuaría esa línea sacerdotal y si no tenía un hijo, ahí quedaba su familia sacerdotal. Como dije en el título, Zacarías y Elizabeth son una pareja ejemplar. Con su vida, con su ministerio, nos enseñan grandes cosas que debemos atesorar nosotros hoy en día. En primer lugar, vamos a ver 5 cosas que nos enseñan con su vida y ministerio. En primer lugar, nos enseñan que la integridad delante de Dios no significa ausencia de dificultades. Versículo 7 dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Esta palabra pero es muy significativa. Es como si dijera, todo está bien con esta familia. Es una familia fiel al Señor, irreprensible, irreprochable, intachable. Todo está bien, pero hay algo que les falta. Su felicidad no era completa. Elizabeth era estéril y ambos ya eran ancianos. Queridos hermanos, yo estoy seguro que, como toda pareja cuando se casaron, lo hicieron con muchas expectativas de tener hijos. Más aún siendo una familia sacerdotal. Conocían la escritura y seguro ellos habían visto muchas promesas en la palabra. Por ejemplo, en Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa estima el fruto del vientre. Y hermanos, yo estoy seguro que ellos tenían anhelo de tener hijos. Cuando nos casamos con Clarita, nuestro gran deseo era tener hijos. Y nos pusimos de acuerdo en 2 cosas, básicamente. En primer lugar, no tener hijos los 2 primeros años de matrimonio. Queríamos disfrutar nuestro matrimonio por lo menos 2 años solos, sin hijos. Pero luego nuestro plan era tener 3 hijos. Y en el caso particular mío, deseaba que mi primer hijo sea varón, realmente. Habían planes antes de casarnos. Imagino que lo mismo sucedía con Elizabeth y también con Zacarías. Deseaban que la dinastía sacerdotal continuara en su familia. Deseaban que el hijo de ellos también sea sacerdote y esto sería un gran honor para ellos. Pero entre paréntesis, déjeme decir en este momento algo, que yo creo que hay personas que Dios ha llamado, como Pablo, para no casarse, al celibato, y ellos son felices, dedicando su vida al Señor, completamente al servicio del Señor. Pero también hay parejas a quienes no se les ha concedido tener hijos, y el Señor sabe por qué. Y yo creo que ellos también son felices y disfrutan su matrimonio como si también lo tuvieran hijos. Para mí son excepciones a la regla, pero en general yo creo que un matrimonio, el anhelo más grande de ellos era tener o es tener hijos. Pero en el caso de Elizabeth y de Zacarías pasaron los años y se dieron cuenta con el tiempo que Elizabeth era estéril. Y la idea de tener hijos cada vez más se fue alejando, aunque nunca dejaron de orar. Cuando dice el versículo 7 que ambos eran ya de edad avanzada, imagino que al ver esa realidad, su esperanza se iba desvaneciendo. Queridos hermanos, esto no era cualquier cosa. Era algo difícil, muy difícil de soportar, porque en aquellos tiempos, para los judíos, la esterilidad era considerada como una maldición, casi como un castigo de Dios. Los rabinos judíos en aquel tiempo decían que había 7 personas que estaban privadas de la comunión con Dios. Y es interesante lo que dicen. La lista empezaba con un judío que no tiene esposa, o un judío que tiene esposa pero que no tiene hijos. Estas personas se les consideraba como privadas de la comunión con Dios. Por eso, cuando Dios le dijo a ellos que tendrían un hijo, ¿verdad? El versículo 25 de este mismo capítulo 1 de Lucas, Elizabeth expresó, cuando ella supo esto, dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, porque el ser estéril era una afrenta para ella. Es decir, era una vergüenza para ella como mujer ser estéril. Queridos hermanos,
Imagino el dolor, el sufrimiento de Elizabeth, porque la gente allí en ese tiempo le conocía por su sobrenombre. Le llamaban la mujer estéril. Cuando el ángel Gabriel vino a anunciar a María que concibiría del Espíritu Santo, le dijo también en el versículo 36 de este mismo pasaje: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque en el pueblo le llamaban la estéril. Un sobrenombre no tan agradable. Frente a esta situación, queridos, estoy seguro que se hicieron muchas preguntas Zacarías y Elizabeth. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dirá la gente que no tenemos hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y aquí está la primera enseñanza. Esto nos enseña que aún siendo fieles al Señor, no estamos libres de pasar tiempos difíciles. Esto nos enseña, hermanos, que la integridad delante de Dios no significa la ausencia de dificultades. La vida de esta parejita nos enseña que aun cuando somos fieles al Señor, van a haber tiempos difíciles, van a haber tiempos de tristeza, van a haber tiempos de dolor. Lo interesante y lo hermoso aquí es que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Zacarías y Elizabeth nos enseñan que aun cuando no era nada fácil, aun cuando era un dilema tremendo, ¿no?, que esta familia sacerdotal pasara por esta realidad, era duro de pasar. Y quizás ellos tenían dos opciones, ¿no? O seguían sirviendo a Dios o dejaban el ministerio y se desanimaban. Y aquí viene la segunda enseñanza. Hermanos, a pesar de todo, y esta es una enseñanza para nosotros, esta parejita siguieron sirviendo a Dios con excelencia. Hicieron lo mejor, como si Dios le hubiera dado la mejor bendición. A pesar de que no tenían hijos, sirvieron a Dios con excelencia. Lindo ejemplo para nosotros. Hermanos queridos, a pesar de esta prueba, sirvió a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. En Israel en aquel tiempo habían más o menos 20,000 sacerdotes. Estos estaban divididos en 24 grupos llamados clases. Eso significa que por cada clase habían más o menos 830 sacerdotes. Y cada uno de ellos tenía el privilegio de servir al Señor 2 semanas al año en diferentes tareas, allí en el templo o en el altar. Si tenía, como dice aquí el pasaje, suerte, cada sacerdote, por lo menos una vez en su vida, le tocaba quemar incienso. Ahora, esto del quemar incienso era una ceremonia muy importante, porque cuando alguien era designado para quemar incienso, eran 3 sacerdotes que pasaban al lugar santo. Uno limpiaba el lugar santo, otro ponía el sacrificio sobre el altar y el tercero quemaba incienso delante del Señor. El versículo número 9 dice que a Zacarías le tocó en suerte en esa vez ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Tenían el privilegio de pasar al lugar santo, muy cerca al lugar santísimo. Solo, hermanos, la pesada cortina separaba del lugar santo al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año. Hermanos, qué privilegio para Zacarías ser elegido en esa oportunidad, tener que quemar incienso al Señor. Un privilegio muy grande. Y llegó ahí, ¿por qué? Porque fue fiel a su ministerio. Porque a pesar de la prueba, a pesar que se pudo haber desanimado y quizás alejado del sacerdocio, él siguió fiel. Y en este momento Dios le dio la oportunidad tremenda que todo sacerdote anhelaba en su vida, porque posiblemente una vez al año podían hacerlo. Ahora, hermanos queridos, mientras que el sacerdote, en este caso Zacarías, quemaba el incienso, oraba por el pueblo.
Él en ese momento llevaba al pueblo delante de Dios y pedía perdón por el pueblo. Pero también, como dice el versículo 10, afuera estaba toda la multitud, todo el pueblo. Y dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Porque en este momento del quemar incienso era la oportunidad donde cada uno de ellos elevaba a Dios su petición de lo profundo de su corazón. Una vez que pasaba esta ceremonia, después de esto, el pueblo quedaba todavía afuera y esperaba que el sacerdote saliera y les diera la bendición, aquella bendición que está en Números 6, 24, 26, donde dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, ¿por qué llegó este momento Zacarías, porque fue fiel al Señor y le sirvió con excelencia. Y posiblemente esta ceremonia, este momento fue el evento más grande en la vida de este gran hombre. Un tremendo privilegio, hermanos queridos. Y quizás ahí en medio de esta ceremonia, él elevó también su petición al Señor. O quizás se había olvidado, ¿no? Pero lo cierto es que él se estaba deleitando sirviendo al Señor. Y como dice la palabra en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué el Señor le dio este gran privilegio? ¿Saben por qué? Porque en medio de la prueba, Él fue fiel al Señor. Él le sirvió con excelencia. Él no se desanimó. Aun cuando no entendía lo que estaba pasando, Él fue fiel al Señor. Qué gran ejemplo para nosotros que servimos al Señor. De seguir adelante en servicio a Dios sin renegar, al contrario, honrando a Dios. Y a veces, queridos, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos. Y alguna vez renegamos de Él y decimos, ¿pero por qué? Si soy fiel al Señor, me pasa todo esto. Al contrario, hermanos, es cuando más cerca de Él debemos estar. Cuando Zacarías y Elizabeth estaban pasando por esta vergüenza, siguieron sirviendo al Señor con fidelidad y excelencia. Es posible, querido, que hoy estés pasando por un tiempo de prueba en tu vida. Acércate aún más al Señor y sírvele con todo tu corazón. Ese realmente es un verdadero sacrificio de alabanza a Dios, como dice Salmo 116, 17. En tercer lugar, que nos enseña Zacarías y Elizabeth es que Dios siempre escucha nuestras oraciones. El ángel le dijo, Zacarías, tu oración ha sido oída. Ahí en el versículo 11 al 13 dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermanos queridos, mientras que oraba, mientras que se deleitaba delante del Señor, se le apareció este ángel a la derecha del incienso. Esto no era usual. Hermanos, esto no pasaba siempre. Por eso es que Zacarías tuvo temor. Hermanos, quizás había sido el momento en que él estaba diciendo, Señor, dame un hijo. O quizás sea todo lo contrario también, ¿no? Porque es pensar que al ver que nada sucedía y que los años pasaban, quizás él se había dado por vencido, ¿no? Hace mucho tiempo. Quizás dejó de orar. Su fe se había decaído, se había desanimado. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? El Señor nunca le dijo no a su oración. Su oración fue oída y había llegado al corazón de Dios. Y queridos, es posible que tú también tengas esta situación. Has orado por tiempo, por algo, y es posible que el Señor te haya dicho lo mismo que le había dicho a Zacarías. Espera. Pero ¿saben una cosa? Es difícil escuchar esto cuando estamos desesperados por una respuesta de Dios. Qué hermosas las palabras del ángel. Le dijo, tu oración ha sido oída. Hermanos, el pedido de Zacarías había sido escuchado por Dios. Y no solamente eso, sino que calzaba perfectamente en el plan de Dios.
y había llegado un momento en que Dios contestó su oración. Queridos, esto nos enseña que muchas veces oramos por alguna necesidad por largo tiempo, pero cuando no vemos una respuesta inmediata de parte de Dios, ¿qué pasa? Nos desanimamos, nos cansamos y dejamos de orar. No somos perseverantes. Zacarías y Elizabeth nos enseñan que las oraciones no contestadas para Dios no pierden su poder, su valor, hermanos, porque Dios escucha nuestra oración y a su tiempo Él va a responder. La cuarta enseñanza que nos da Zacarías y Elizabeth es que, hermanos, Dios contesta la oración, pero a su tiempo, en su tiempo. Versículo 13 dice, después de decirle que su oración había sido oída, le dijo, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Saben una cosa, queridos? Dios siempre contesta nuestras oraciones en el tiempo de Él, en el tiempo perfecto. Recuerda esto, el tiempo de Dios es perfecto. En el tiempo que Él determina en el cielo, se manifiesta su poder en esta tierra. Cuando Él dice, voy a actuar, Él actúa en la tierra. En el idioma griego es interesante que hay dos términos, dos palabras que significan tiempo. Una de ellas es el kairos y otra es el cronos. El primero, el kairos, se refiere al tiempo de Dios y el segundo se refiere al tiempo de los hombres. De ahí viene la palabra cronómetro. El tiempo lo medimos por minutos, horas, días, meses, años. Es el tiempo del hombre, pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. En el plan, queridos hermanos, en el plan que había Dios diseñado en el cielo, Él había determinado que Juan el Bautista nacería 6 meses antes que Jesús. Pues la vida de Juan tenía un propósito muy especial, porque él prepararía el camino del Señor. Mis queridos hermanos, Elizabeth quedó embarazada 6 meses antes que naciera Jesús. ¿Y esto qué significa? Que Dios siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Queridos, el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe mejor lo que hace. ¿Saben una cosa? Me pongo a pensar que probablemente si Dios hubiera respondido a la oración de Zacarías antes, Juan hubiera nacido antes, pero él no hubiera sido el gran Juan el Bautista que hoy conocemos. Interesante que Elizabeth era una pariente, era un familiar de María, la madre de Jesús. Y al 6º mes de la concepción de Elizabeth, María concibió del Espíritu Santo a Jesús. Y esto significa que Juan era mayor que Jesús por 6 meses. El tiempo de Dios era perfecto, como lo va a decir su padre Zacarías cuando nació el niño. Hablando del ministerio de Juan, él dijo ahí en los versículos 76 y 79 de Lucas capítulo 1, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí Zacarías, aquí Zacarías en su cántico, cuando nació su niño, estaba diciendo cuál era el ministerio de este niño. Queridos, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe lo que hace. Es posible que en nuestro caso o en tu caso, hermanos queridos, y quizás estás pasando por un tiempo igual que Elizabeth y Zacarías, un tiempo de afrenta, un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza, hay algo que te angustia. La enseñanza que nos dan esta pareja es que no nos cansemos nunca de clamar al Señor. Seamos perseverantes porque Dios contesta la oración en el tiempo de Dios. Siempre Dios contesta la oración. Muchas veces la respuesta es espera el tiempo de Dios.
No te canses. Sigue clamando a Dios por tu esposo, por tus hijos, por esas cosas que aún están en tu corazón. Y así como Dios respondió a Zacarías en su tiempo, Dios te responderá a ti también. Y la última enseñanza de esta parejita preciosa. En quinto lugar, Dios no solo contesta nuestra oración, sino que nos da lo mejor. Versículo número 14 al 16 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Hermanos, el hijo de Zacarías y Elizabeth fue Juan el Bautista. Este fue el hijo de la promesa, que nació después de tiempo y es un hijo que Dios les dio a ellos, hermanos. Estos versículos que hemos leído nos dicen tres cosas que son muy particulares de su nacimiento y de lo que sería Juan en su vida. En primer lugar, dice que el nacimiento de Juan sería motivo de gozo, no solamente para los padres, sino que dice, muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 14, cuando nació Juan, hermanos queridos. Dice el versículo 58 que cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido a Elizabeth, que su misericordia había sido grande con él, dice que se regocijaron con ella. No solamente los padres, sino todos los familiares, los vecinos, los parientes, se alegraron. En segundo lugar, dice que Juan sería grande delante de Dios. No sería cualquier hijo. Versículo 14 dice que sería grande delante de Dios. Y esto es muy importante porque él sería el nuevo profeta después de Malaquías. Porque por 400 años desde Malaquías no había habido profeta delante del Señor. Pero nació Juan y él fue el profeta después de 400 años del pueblo de Israel. El pueblo en ese tiempo estaba lejos de Dios, adorando a ídolos, pero vino Juan el Bautista como profeta de Dios. Cuando Zacarías hizo este cántico, versículo 76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En primer lugar, todos se alegrarían. En segundo lugar, sería grande delante del Señor, dice este versículo 14, y también dice algo más, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este niño sería lleno del Espíritu Santo aún sin haber nacido. No hay otro versículo que diga lo mismo de otro personaje en la Biblia. El versículo 39 al 41 dice, en aquellos días, levantándose María, la madre de Jesús, fue a la montaña a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías, que eran parientes de ellos, y saludó a Elizabeth. Y dice el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, Juan, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la buena noticia para Zacarías y Elizabeth no solamente era que tendría un hijo, sino que el hijo que ellos tendría un papel muy importante en el plan de la redención de Dios. Dios no solo contestó su oración, no solamente le dijo que tendría un hijo varón, al cual le llamarían Juan, pero queridos, él no sería un sacerdote más. No, hermanos, él no sería el sacerdote número 20.001, no. Él sería un hombre muy importante, el cual prepararía el camino del Señor. Dios no solo respondió a Zacarías, sino que le dio lo mejor. Un hijo que fue grande delante de los ojos del Señor. Imagino lo orgulloso que estaría Zacarías, lo orgullosa que estaría Elizabeth al ver su hijo preparando el camino del Señor. Este hijito, Juan el Bautista, no solamente fue una bendición en su tiempo, sino es una bendición para nosotros también hoy en día. Dios siempre premia la fidelidad, la fe que uno pone en el Señor con lo mejor. Espera en Él, confía en Él, descansa en Él. A manera de conclusión me gustaría decir en este día que después de escuchar Zacarías al ángel, él dijo algo. Dice el versículo 18 y 19, dijo él, ¿en qué conoceré esto? Yo ya soy viejo, mi mujer es de edad avanzada.
Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy delante de ti porque tengo un mensaje de parte de Dios. He venido a hablarte y a darte estas buenas nuevas. En otras palabras, lo que le dijo el ángel es: yo soy el ángel Gabriel. El mensaje que te estoy dando es un mensaje de Dios para ti. Y no se trata de lo que tú puedas hacer. No importa si eres viejo. No importa si tu mujer es de edad avanzada. No se trata de lo que tú puedes hacer. Sino se trata de lo que Dios puede hacer y Él va a hacer. Dios le dio a Zacarías y Elizabeth un hijo que fue grande delante de Dios. Jesús, mucho tiempo después, dijo de Juan el Bautista que no ha habido otro hombre que nace de mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Queridos hermanos, damos gracias en esta mañana por esta hermosa pareja de ancianos que con su vida y su ministerio nos dejan estas grandes enseñanzas. En primer lugar, hermanos, recordemos, una vida íntegra delante de Dios no significa ausencia de tiempos de prueba. Zacarías y Elizabeth lo vivieron y es posible que ahora te encuentres pasando por un tiempo similar. Sé fiel al Señor. En segundo lugar, Zacarías y Elizabeth nos enseñan que a pesar de las pruebas y las situaciones difíciles por las cuales tenemos que pasar, hermanos, y de las cuales no tenemos explicación, debemos seguir sirviendo al Señor con excelencia. En tercer lugar, ellos nos enseñan que Dios siempre escucha tus oraciones. No te canses de clamar a Dios. Zacarías y Elizabeth lo hicieron. Y aun cuando naturalmente ya no tenían esperanza, confiaron en el Señor. No te canses de seguir clamando a Dios. Él escucha tu oración. En cuarto lugar, nos enseñan que Dios responde la oración a su tiempo. Debemos esperar en el kairos de Dios. Hermanos, no es cuando nosotros queremos, es cuando es el tiempo de Dios. Él sabe por qué lo hace en ese tiempo. Y en quinto lugar, hermanos queridos, esto es hermoso. Zacarías y Elizabeth nos enseñan que no solo Dios contesta la oración, sino que siempre nos da lo mejor. Siempre nos da lo mejor. Querido hermano, cuando María le preguntó al ángel Gabriel: ¿cómo podrá ser posible esto de quedar embarazada si no había conocido un varón? El ángel le respondió que concebiría del Espíritu Santo, pero agregó algo más. Le dice: aún tu pariente Elizabeth ha concebido en su vejez. Y aquí viene la promesa: porque para Dios nada hay imposible. ¿Puedes creer esto, hermano? Querido hermano y hermana, es posible que hoy te encuentres pasando por un tiempo difícil. Te invito a confiar, a seguir orando en el Señor, sabiendo que Él premia la fe de los que le buscan, sabiendo que si somos fieles, en su tiempo veremos la gloria del Señor. No desmayes. Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es posible que estés pasando por un tiempo de prueba. No desmayes tu fe. Sigue clamando. Y en algún momento el Señor te dirá: tu oración ha sido oída. Y responderá a tu oración con lo mejor que Él puede darte. Es posible también que en este día, entre los oyentes, hay alguien que aún no ha experimentado el poder de Dios en su vida. Y hoy quieres entregar tu vida a Jesucristo. Quizás veas que ya no hay resultado, ya no hay opción, ya no hay una respuesta. Te encuentras en un callejón sin salida. Te invito a que hagas una oración de la profunda de tu corazón y le entregas tu vida al Señor. Di conmigo en esta mañana: Señor Jesús, gracias porque hoy me diste la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón y me aceptes como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.